Con el ingeniero Carlos Rabascal. Él fue candidato a la vicepresidencia de la República y hoy está con nosotros para comentar uno de los temas más polémicos de los últimos meses, y esto es la anunciada venta del Banco del Pacífico. ¿Cómo está, Carlos? ¿Me escucha? Jimmy, te escucho muy bien, muy buenos días, gracias por esta invitación. Un saludo para ti, para Noris y para toda la audiencia de Café con JJ. También quiero aprovechar antes de iniciar ¿Cómo el no? tema que nos preocupa y que nos preocupa bastante, por cierto, es extender mi abrazo de solidaridad al cabo Santiago Olmedo. El tema de la delincuencia y de la inseguridad en el país está reinando por todas partes y no hay una política de seguridad nacional. Y esta seguridad nacional se puede ver afectada aún más con algunas políticas que se están tomando o con algunas decisiones que se están tomando que afectan al empleo en el sector rural. Y por tanto, mi rechazo a esa sentencia de 3 años al cabo Santiago Olmedo por defender la seguridad de un adolescente en la provincia de Chimborazo. Tenemos que entender a la seguridad de otra manera y la justicia se debe ya, como decía Jaime Roldós Aguilera, de una vez por todas inaugurar en el país. Así que mi abrazo y solidaridad para el cabo Santiago Olmedo. Claro, bueno, ya que tocas el tema, Carlos, importante también referir, por ejemplo, la Fiscalía contestó, ¿no? La Fiscalía dice que la Fiscalía no juzga a las personas, sino hechos. Y entonces, pues, alega la Fiscalía que lo que hizo el fiscal fue acusarlo por el uso excesivo de la fuerza, etcétera, etcétera. Pero aquí hemos dicho que hay una especie de conflicto, ¿no?, entre mi derecho y el del delincuente. El derecho de la persona asaltada, agredida, amenazada, que por supuesto está en desventaja frente al delincuente. Y por eso la necesidad de la presencia firme del elemento policial. Y que el mensaje que se transmite es negativo. El mensaje es: cuidado, policía. El policía, antes de sacar el arma, va a tener casi que entablar un diálogo con el tipo que le está poniendo un cuchillo en el cuello a la persona asaltada. Eso como que es un mensaje malo, Carlos. No sé qué opinas. Coincido contigo, Jimmy. Es decir, no conozco los detalles del proceso ni este exceso que dice la Fiscalía. Pero a ver, pero ojalá que un hijo o cualquier ciudadano que se vea en este caso y que el policía tenga que actuar, no tenga que pensar antes de actuar si la Fiscalía me va a acusar o no me va a acusar. Uh-huh. Es decir, ¿cómo vamos a tener una seguridad si le estamos dando miedo y generando temor a la policía para que actúe? Tenemos entonces que comenzar a trabajar en una reforma completa en el país, tanto en la justicia, tanto en la política y estrategia de seguridad ciudadana. El país necesita recobrar la paz social a todo nivel. A ver, Carlos, vamos al tema del Banco del Pacífico. Ya parece que esto de la venta es como que irreversible. Pero mi pregunta es: ¿hay que vender el Banco del Pacífico? ¿Es necesario venderlo? ¿Debería mantenerse como una empresa? Que esa es otra de los grandes sinos de este tema, ¿no? No está claro si es pública, si es privada, si es un mix. Total, Banco del Pacífico. ¿Debe mantenerlo el Estado como un negocio rentable que lo es? El Banco del Pacífico no se debe vender. El Banco del Pacífico debe quedarse en propiedad y en tutela del Estado, es decir, en propiedad por parte de la Corporación Financiera Nacional. Ahora, es evidente la decisión del gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene una visión y tiene una política, y es la del libre mercado, la del libre comercio, y lo ha dicho y lo dijo desde la campaña. Ahora, yo no estoy de acuerdo con la venta del Banco del Pacífico, pero a mí hay algo que me molesta, y es el irrespeto a la inteligencia de los ecuatorianos. ¿Por qué? Comencemos por el principio. Lo primero que nos deberíamos preguntar los ecuatorianos es el por qué y el para qué se quiere vender el Banco del Pacífico. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional y qué ha dicho el representante legal del Banco del Pacífico, el señor Roberto González? Dice que siendo los principales dueños
del banco los depositantes, este debería pasar a manos privadas para evitar la ineficiencia organizacional que ponga en riesgo la existencia, sostenibilidad del banco. Eso ha dicho como un argumento para la venta del Banco del Pacífico. Ese es el primer argumento que ha dado. Yo le quiero recordar al país y al señor González, a quien respeto, por cierto, pero en esto estoy completamente en desacuerdo con él. Primero, el banco goza de excelente eficiencia organizacional, que puede ser mejor, por supuesto que puede ser mejor, pero cuando el banco no gozó con esa eficiencia organizacional, fue cuando el banco, producto del crash financiero por la desregulación del sistema financiero en el año que tuvo consecuencias drásticas y dramáticas en el año 99, cuando el Banco del Pacífico tuvo que ser entregado al Estado. Tan bien ha sido administrado el banco que esos 192 millones que se le dio como crédito de emergencia, durante estos últimos años, ese crédito ha sido pagado al Estado ecuatoriano. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a lo siguiente. Veamos la eficiencia organizacional del banco. Porque el propio señor Roberto González dice que el banco hoy tiene un nivel de ocupación del mercado del orden del 30%. Ocupar y tener esa participación del mercado del 30% no es de la noche a la mañana. Es porque se ha venido trabajando en esa penetración del mercado. Y esto él mismo lo avala cuando dice: ni siquiera los otros 6 bancos más grandes del país llegan al 28%. Entonces, si por sí solo el Banco del Pacífico tiene una participación del 30% del mercado, la pregunta es: ¿tiene eficiencia o no tiene eficiencia? Pero pasemos a otro nivel de eficiencia, que es el nivel de eficiencia que tiene que ver con los depósitos, con la cartera, con el patrimonio. Ya. Mira, Jimmy, y miren, ecuatorianos, en el año 2007, si hacemos un análisis desde el año 2007 a diciembre del año 2021, los depósitos crecieron 373%. Es decir, un promedio anual de 25% de crecimiento. La cartera creció desde el 2007 a diciembre del 2021 en un 525%, es decir, un promedio de 35% anual. Y el patrimonio creció 290%, es decir, un promedio de crecimiento de patrimonio del 19% anual. Es decir, ha habido y ha existido una eficiencia organizacional que ha permitido que el banco crezca en depósitos, en cartera y en patrimonio. A tal punto que hoy el valor en libros, según informa la Superintendencia de Bancos en los registros y además el propio señor Roberto González, el valor en libros del banco es de 820 millones de dólares. Ahora, ¿por qué no venderlo? Dice el señor González que es un banco privado en manos del Estado y que el Estado no debe intervenir en el mercado. Es decir, no debe competir con los bancos privados. Si el Banco del Pacífico hubiera continuado, evidentemente, en manos privadas y no hubiera tenido la crisis que tuvo por la ineficiencia organizacional irresponsable del mismo sector privado, porque recordemos algo, el crash financiero del año 99 le costó al país 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué necesitamos retener al Banco del Pacífico en propiedad del Estado? Porque el Banco del Pacífico se debe convertir en un ente regulador del mercado. Recordemos que casualmente por ese crash financiero entramos a la dolarización y el Banco Central ya no puede intervenir como antes en el mercado para regular. Entonces el Banco del Pacífico se convierte en ese brazo regulador para poder incidir en una eventual disminución de las tasas de interés. Pero Carlos, hasta ahí mi primera intervención. Claro, a ver, Carlos, justo a eso iba, ¿no? Cuando se revisaron las cifras aquí mismo con el presidente del banco y le preguntábamos cómo era que las utilidades habían bajado tan dramáticamente de un año a otro,
expresó que fue necesario provisionar o respaldar una serie de créditos que se habían venido entregando de manera no muy minuciosa, no muy meticulosa. Habló de 500 millones de dólares que fueron entregados como créditos y que hoy no son imposibles, pero sí son difíciles de cobrar. Entonces, no sé, pues si eso a lo mejor desde la visión del nuevo presidente del banco, es un vicio que tendría que corregirlo una administración sin ninguna injerencia del Estado. A ver, Jimmy, vamos por el principio. Y para responder tu pregunta me voy a basar en las propias respuestas del presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, el señor Roberto González. La utilidad operacional al 2021 del propio Banco del Pacífico fue de 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Es decir, el banco dio utilidad. Ahora bien, ellos han dicho que hay que hacer provisiones y que las provisiones se han establecido porque creen que existe, y esta palabra es clave, porque creen que existe un potencial riesgo de cartera incobrable, porque creen que existe un potencial riesgo de cartera incobrable. ¿Qué significa una provisión? Significa es que en este momento yo registro en mis estados financieros, ¿verdad?, como una eventual pérdida aquellos valores que considero puedan ser incobrables. Es decir, no es una realidad que esos créditos sean incobrables, es una posibilidad. Existe una contingencia, que es la ocurrencia de un hecho incierto que se pueda cobrar o no se pueda cobrar aquella cartera. Ahora bien, ¿qué dijo el presidente ejecutivo del Banco del Pacífico? En el programa de entrevista de TC Televisión, dijo que la mayor parte de esas provisiones corresponden a créditos de consumo. Esos créditos de consumo, Jimmy, como tú comprenderás, no son de largo plazo. Los créditos de consumo pueden ser a 3 meses, a 6 meses, a 1 año. Y si son créditos de consumo por la compra de vehículos, esos créditos tienen la prenda del vehículo. Entonces, si estamos hablando de un periodo de tan corto plazo, en este año se sabrá si esos créditos son cobrables o incobrables, y si son incobrables, se debería liberar esa provisión, por tanto incrementaría la cuenta de resultados. Por otro lado, mira tú, el propio presidente ejecutivo, Roberto González, en tu programa, en la entrevista que tú le hiciste, hablaba que el banco había asumido los créditos educativos. Y el día de hoy, en la entrevista que le estaba haciendo Noris al señor Alejandro Rivadeneira, secretario de la CENESID, que dijo que si esos créditos no se pagaban al Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico le cobraba a la CENESID. Es decir, en el momento que el Banco del Pacífico compró esa cartera, la compró con recursos. ¿Qué significa con recursos? Que si no paga el deudor, la paga el quien Estado. se la vendió. Y en este caso es el propio Estado. Entonces hay una serie de contradicciones o elementos que se utilizan como argumentos que hoy se están desvaneciendo por las propias declaraciones del representante del gobierno Ahora, nacional. supongamos, Carlos, pues, que el presidente Lasso hace lo que dijo en campaña, porque en eso creo que en muchos casos hemos coincidido, no está haciendo cosas que no haya dicho en campaña. Su política es así, y supongamos que vende el banco. Se debería vender en 820, que es la base, que es el piso, o tiene que pensarse en una puja que rebase los 1.200 millones de dólares, que es lo que más o menos gente relacionada a la banca considera que puede valer el Banco del Pacífico. A ver, aquí ya hay una base, y la base es 820 millones de dólares. El banco no se puede vender por menos de aquel valor. Pero tu pregunta es muy amplia
porque no solamente se centra en el valor por el cual se debería vender el banco si esta decisión continúa. A ver, si estamos hablando de que la valoración del banco va por dos métodos que se entrelazan en un momento dado, que es el valor patrimonial en libros más un efecto multiplicador que se da y se determina por la proyección de utilidades, me baso en lo siguiente, y me baso en lo mismo que ha dicho el señor Roberto González. ¿Qué ha dicho? Ya para este año vamos a dar utilidades por $100 millones. Eso lo ha dicho, ¿verdad? Y si la valoración se va a dar mediante esa proyección, ¿por qué entonces querer hacer la proyección con una utilidad de $5 millones? Lo ideal sería hacer la proyección con 100 millones a partir de los $100 millones. Y ahí se establece entonces el efecto multiplicador del valor patrimonial, del valor en libros. Claro. Y eso nos puede determinar en una serie de elementos, y considerando aún más esa cuota de mercado del 30%, este crecimiento y esta tendencia de depósitos de cartera y de patrimonio durante los últimos 15 años, entonces yo creo que ese banco no debería tener un valor inferior a los $1.500 millones. Pero en todo caso eso lo dirá la valoración que el Banco de América está realizando. Claro. Pero mi posición es no a la venta del Banco del Pacífico. Y un segundo elemento, Jim, es, supongamos, en el escenario que el gobierno continúe, ¿qué ha dicho el señor Roberto González? Que tiene instrucciones de que no se venda a grupos económicos locales. Así es. En el Ecuador no hay quien cubra esos valores. Eso lo ha dicho. Y que solo se le va a vender a instituciones financieras internacionales. Ok, vamos a lo siguiente. ¿Qué más ha dicho? A continuación de lo que he mencionado. Ha dicho, puede ser un banco regional o bancos regionales que estén interesados, es decir, colombianos, brasileños, etcétera, etcétera. Puede ser bancos europeos, y cito, abro comillas, palabras de él, no creo que americanos, cierro comillas. Entonces el universo de oferentes se puede reducir. Entonces ahí viene un tema. Es la transparencia de forma pública del proceso de venta del Banco del Pacífico en caso que esta decisión continúe. ¿Y qué significa transparencia? Significa que aquel que vaya a ofertar y a quien le vayan a adjudicar la eventual compra del Banco del Pacífico debería tener dentro de los términos de referencia, que son las condiciones para las que se vende, es la prohibición de ceder las acciones por lo menos durante los próximos 10 años. Es decir, hay que establecer todo ese proceso de términos de referencia y la transparencia, porque cuidado, el banco se nos queda en la región, en un grupo muy amigo, como el grupo Gilinski en Colombia, que es los dueños de la revista Semana, y que tuvo injerencia en la campaña política en el Ecuador. Carlos, a ver, aquí el economista Albuja del Foro Económico y de Finanzas Públicas propuso que no se vende el banco y que más bien planteó que se puede perfectamente hacer una fusión del Banco del Pacífico con el BIES, de modo que se fortalezca y tenga el Estado una institución sumamente sólida. ¿Tú crees en esa opción o no? A ver, ese es otro tema que hay que analizar. En el evento que se continúe y se venda el Banco del Pacífico, ¿qué hacer con los recursos producto de esa eventual venta? El gobierno nacional ha dicho que utilizaría los recursos, una parte de los recursos, para financiar el programa de nutrición infantil. Pero yo debo recordarles al gobierno nacional que el programa de nutrición infantil
es un rubro corriente y permanente. Es decir, por tanto, se debe financiar con ingresos permanentes. Con ingresos permanentes. El presidente Lasso decía que eso podía costar $300 millones, financiar el presupuesto del programa de nutrición infantil. Eso debe estar en el presupuesto del Estado. Una venta de un activo no es un ingreso permanente, por tanto no puede financiar un gasto permanente o un gasto de inversión permanente, porque cuidar a nuestros niños, más que gasto, es una inversión, ¿verdad? Pero si se llegase a vender el Banco del Pacífico, ¿qué se va a hacer con el recurso? Bueno, el Estado ecuatoriano le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en una deuda todavía no reconocida, no negociada, por el orden de $6.000 millones. Bueno, si se venden en 1.500, abónelo a los $6.000 millones. Y establezca un plan de pago para sostener la seguridad social, para tomar los correctivos. Ahora bien, ante la propuesta de la fusión del BIES con el Banco del Pacífico, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque el BIES solo da crédito a los afiliados. Y hemos visto que el universo de afiliados va disminuyendo por las condiciones que está viviendo el país. Por tanto, el Banco del Pacífico debe quedarse en manos del Estado y debe seguir interviniendo en el mercado para ampliar el universo de sujetos de crédito, y reorientarlo hacia la producción y hacia un consumo de corto plazo responsable. Bien, ahora, como esta es la última pregunta, nos hemos tomado casi todo el tiempo en el análisis de un tema ciertamente importante como el Banco del Pacífico. No sé si Noris quiere hacer una pregunta. Bueno, gracias, Noris. Las proyecciones... Noris dijo que es no. que no le di chance, es mi culpa. A ver, en el año 2022 se proyecta un crecimiento económico del Ecuador de un 3.15, 3.20%. Pregunto si consideras que este crecimiento se puede dar con las medidas que está tomando el presidente de la República, que a juicio de algunos entendidos en economía, son medidas más bien restrictivas, porque, por ejemplo, no hay una inyección de recursos para la inversión pública. ¿Qué opinas, Carlos, de este tema puntual? ¿Hay o no formas de elevar los números del crecimiento económico del país? A ver, vuelvo a recoger palabras del propio presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. Él dijo hace pocos días que él garantizaba, aseguraba y firmaba que en este año el Banco del Pacífico daba 100 millones de utilidades y que en el año 2023 iba a ser el primer banco en el ranking. Ok, pero a continuación, ¿qué dijo? Si no se deterioran las condiciones del país, si es que la gente no sigue perdiendo empleo y si es que las empresas no generan nuevos empleos. Miren ustedes, puso una condición. Esta condición me permite atarla y relacionarla a tu pregunta. Este año, en el 2021, ¿está creciendo en el orden del 3% o en un indicador suficiente? La respuesta es no está creciendo. El día martes, el presidente Guillermo Lasso dijo que el Ecuador al año 2021 habría crecido al 4,1% del Producto Interno Bruto. Eso ha dicho el presidente. Pero, aún si eso fuera real, no es suficiente, porque el país viene de una pandemia que tuvo una afectación del orden del 8% del Producto Interno Bruto, una afectación de $8.000 millones. Por tanto, ese efecto de recuperación en un orden del 4%, que es una recuperación parcial, no es por políticas de reactivación económica, sino por políticas de rebote, de recuperar parcialmente la normalidad y la naturalidad. Colombia, de donde en este momento estoy dando la entrevista, creció en el año 2021 en el 10%.
Entonces, Colombia entendió que tenía que establecer programas, políticas de reactivación. Pero como una reforma tributaria, como la que se aprobó, como la que pasó, mejor dicho, en vigencia por Ministerio de la Ley, porque la Asamblea no la llegó a aprobar, ¿qué es lo que hace? En vez de inyectarle recursos a la economía, retira los recursos de la economía, retira dinero de la economía, retira dinero de los bolsillos de las familias, que son las llamadas a consumir. Por tanto, las políticas que está implementando este gobierno no va a permitir un crecimiento sostenible del orden del 5%, que es lo que necesitamos para poder generar empleo. Porque adicionalmente, este gobierno está orientado a dos objetivos. El uno, a pagar la deuda. Y en los próximos 5 años tenemos que pagar 35.000 millones de dólares de deuda, que equivale a un promedio de 7.000 millones, que no lo hay. Por tanto, el gobierno lo que debería hacer es entrar en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para pedir oxígeno fiscal para poder inyectar esos recursos a la economía interna. Y por otro lado, el gobierno nacional, con su visión del libre mercado y este aperturismo, va a afectar por lo menos 500.000 empleos en los sectores rurales. Porque con la resolución que acaba de emitir con el Ministerio de Agricultura, que es permitir una licencia automática de importación y no poner restricciones y barreras a las importaciones, va a afectar a maíz amarillo, arroz, leche, carne de cerdo, pollo y res. Y esos son más de 500.000 empleos. Porque el discurso de él es: lo importado va a ser más barato, cuando él debería enfocarse en proteger la producción nacional, que es la que genera empleo. Y ahí pudiese estar descuidando la paz social del campo y la seguridad ciudadana a nivel nacional. Tema para próximas entrevistas. Gracias a Carlos Rabaj.